Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis esto 2025? Chicos, aquí os traigo la última parte, la tercera parte de esta gran entrevista en una embajada, creo que embajada o edificio que se llama Casa de América, está en Madrid, es un edificio, parece bonito, del canal Luis Daniel Núñez. ¿Vale? Hablan de la leyenda negra, de un gran dominicano que es Iván Gatón, que por cierto presenta un cómic fácil de leer que se llama Las supermaravillas de la primada de América. Buscan Iván Gatón, libro y saldrá. Yo también soy escritor, por cierto, pueden apoyarme, aparte de dar like, suscribiros que es gratis, comprando mis libros en amazon.com. Me llamo Héctor Menasalvas. Sin más dilación, dentro vídeo. En la parte espiritual. Bueno, otra cosa. Bueno, primero estos cómicos, estos folletos este es el primero, van a abarcar diversas etapas desde el descubrimiento. ¿Hasta qué etapa? ¿Hasta qué época? ¿Cuántos cómics tú piensas poner en circulación? Serían aproximadamente unos 6 que haríamos, ya serían más extensos. Vamos a llegar hasta, lamentablemente, el peor rey que ha tenido España. Me disculpan los amigos del rey Felón, Fernando VII, pero con un rey como ese yo creo que no hay para más. Entonces, no creo que haya imperio que soporte un rey como ese. Entonces vamos a tratar de llevarlo hasta esa época, porque un dato importante es que Venezuela no solamente es Alonso de Ojeda quien sale de Santo Domingo y pide ser enterrado en Santo Domingo, y que luego un sacerdote español se roba sus restos como de Guaricha y se lo lleva para Venezuela. Ese vínculo no es hasta ahí que llega a Venezuela, es que la Real Audiencia, la jurisdicción de Venezuela, estaba en Santo Domingo hasta 1810. Entonces pretendemos resaltar esos elementos históricos porque creo que nosotros merecemos, como española, dar a conocer que ese proceso que transformó el mundo para siempre, de la modernidad, ese proceso de globalización. Cuando yo voy, embajador, recientemente al Museo de las Atarazanas, yo que siempre he estado muy interesado en la cultura asiática, me encuentro en porcelana de la dinastía Ming. Y cuando investigo, el galeón de Manila, que fue don Manolo que me enseñó la corriente del Kuroshio, y que en la vuelta que dio Magallanes, que termina el Cano, después el Cano regresa con Urdaneta y Andrés de Urdaneta descubre esa corriente que es la que permite regresar con el galeón de Manila. Había un camino que se llamaba el Camino de China, y en ese Camino de China un galeón llamado el galeón de Nuestra Señora de la Concepción naufraga frente a las costas de Puerto Plata, y por eso se le llama Mar de la Plata, y cuando sacan el oro y la plata de ahí, se encuentran con porcelana de la dinastía Ming. Hoy eso está en el Museo de las Atarazanas. Un chino, cuando ve eso, se queda azorado, impresionado, pero hemos nosotros apreciado que ese proceso de globalización o de megaproceso social, económico, está en nuestra tierra. Lo hemos proyectado debidamente. Bueno, nosotros tenemos una serie de cuestionamientos sobre todo el proceso del descubrimiento y la conquista. Y los dominicanos hoy día negamos uno de los componentes de su raza, que es la presencia de África. Esto, ¿tú piensas abarcar también alguno de ellos sobre la esclavitud en la isla de Santo Domingo y lo que representa eso en la cultura tanto de Haití como de República Dominicana y del Caribe en general? Oh, fíjese. Porque nosotros no tendemos a negarla, nosotros no somos africanos, no conocemos África los dominicanos. Tendemos a ignorarla y a negarla y a ocultarla. No, yo creo que... ¿O no es así? Sí, y un elemento importante que tiene España, y usted muy bien lo decía, embajador, los que conocemos Haití más de cerca, sabemos que incluso nosotros en nuestro Génesis, donde es un Juan Pablo Duarte, hijo de un español, lo que hace es que toma una visión incluso emblemática y manda a Bobadilla a que hable con los negros que estaban en guerra y con los negros que estaban en Villamella. Es decir, hay una visión inclusiva de Duarte, de entrada. Y en el Imperio Español, refiero nuevamente, ahí está Leiva. Ahora, que nosotros
que es hasta contradictorio, embajador, porque el hijo de Dassá Ego es el que aplica el decreto de San Fernando y es el que dice que hay que tener 3 padres de la patria, y era el hijo de Dassá Ego, el único presidente que hablaba perfectamente criollo en la historia de la República Dominicana y que mandaba tanto en Haití como en República Dominicana. No queremos reconocer el elemento de la negritud. Sin embargo, Trujillo era nieto de Didier Chevalier. Y entonces, cuando vemos en la familia, aparece uno que es blanco y aparece otro que es negrito. Y a todos nos tratamos de una manera u otra. Yo creo que la República Dominicana, si bien es cierto, hay muchas contradicciones en ese sentido, pero no es lo mismo, embajador. Se lo digo por mi experiencia ya como persona que ha estado viajando en las islas. Cuando usted va a Jamaica, usted siente la distancia entre un negro, un mulato y un blanco. Cuando usted va a Cuba, cuando usted va a Puerto Rico, es distinto. Por ejemplo, la negra jarocha, Doña la Negra, que yo sé que usted se deleita escuchándola cuando la escucha, era mexicana, pero su abuelo era haitiano. En el contexto Ella era veracruzana y estaba ahí en el borde de... Pero su abuelo era haitiano. Sí. Entonces, nosotros no podemos perder de vista que sin quitarle lo ominoso que siempre resulta la utilización de la violencia, sin perder de vista lo que ha sido la historia de la humanidad, hay que tomar distancia y decir, de todos los imperios, el único que tuvo rasgos más humanísticos, porque el ius gentium, y hay que decirlo, el único imperio que detiene la conquista para revisar si era legal o no el proceso de conquista es el Imperio Español. Eso nunca se discutió en Inglaterra, eso nunca se discutió en Francia. Pero el sermón de Montesino está señalado como el origen del Código Moderno de los Derechos Humanos en América. Yo diría más, embajador. Yo diría... Y sin embargo, impugna al maltrato que le estaban dando a los indígenas, a los españoles. O sea, por un lado hay una realidad, que hubo maltrato y hubo muertes y violencia. Y por otro lado, que los españoles eran españoles los que pronunciaron el sermón. Eran también reivindicando la condición humana o sea, no fueron los africanos los que pronunciaron el discurso, el sermón del viento del 1501. ¿no? Lo increíble es imaginarnos nosotros tener... Pero hay las dos cosas, ¿no? Sí, pero... Porque lo que pasa es que hay en la historia una tendencia a decir que o todo fue terrible o no pasó nada. Pasó. Sí, lo que sucede, embajador, es que los que estudiamos en escuela pública, como fue mi caso, lo que tenemos es todo lo negativo. Pero yo quiero que me digan otro imperio que se diera el lujo de tener a un Fray Bartolomé de las Casas. Que otro imperio que se diese el lujo de tener un sermón de Adviento. Entonces, para mí eso fue importante, porque el sermón de Adviento, señores, es el discurso más importante de la historia del cristianismo después del Sermón de la Montaña. Ese discurso marca un antes y un después. El objetivo de este trabajo no es simplemente decir que hay virtudes en España. Yo reconozco lo negativo. Incluso cuando ustedes lean ahí, van a ver Obando y se sobresalta en amarillo. La matanza de Jaragua. Pero yo no puedo dejar de contextualizar una serie de elementos que considero, tanto para ustedes, los que son españoles, tanto para nosotros como los dominicanos, que es tener una comprensión más honesta, sin la pasión del tiempo, de los acontecimientos que sucedieron en aquel momento. Y que eso nos ayude a enterrar esos fantasmas del pasado que rompen puentes. Porque los prejuicios, y se lo digo en mi caso cuando vine a estudiar aquí, un amigo suyo, Freddy Domínguez, el hermano de Asdrúbal, que lamentablemente falleció hace 3 años, me dijo, Iván, tú eres muy anti-imperio, y al imperio español tú lo criticas mucho. Pero decía Duarte en ese lema bíblico que lo puso en nuestro escudo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando me acerco
a lo que es la historia de España y comienzo a lo que tiene que hacer cualquier académico, que es hacer comparaciones. Digo, espérate, pero no todo es tan negativo como me comentaron. E incluso usted, embajador, que fue embajador en México y que fue embajador en Perú, en una lógica racional, ¿dónde cabe que Cortés, con 1000 y pico de españoles, iba a conquistar un imperio como el Mexica? Pues después me encuentro el lienzo de Tlaxcala, donde los tlaxcaltecas están reclamando y dicen que no fue Cortés solo, que el 80% de los que estaban ahí eran indígenas, pero la Malinche era totoneca. Pero cuando vamos allá al Perú, Pizarro solo, con un grupo de españoles, con Hernando de Soto, no, una ñusta era su esposa, y la madre de esa ñusta, que es una princesa inca, le consiguió soldados. Y Huayna Capac, que era el padre de Atahualpa y de Huáscar, cuando murió había una guerra civil, sin dejar de quitarle el viso que había negativo. Pero hay que verlo en el contexto. La conquista, como dicen algunos historiadores, la hicieron los indígenas, y las independencias las hicieron los criollos. Y gracias a un amigo del doctor Herrera, que fue Riego, porque si Riego no se riega aquí y esas tropas llegan a la capitanía de la Nueva Granada, quizás otra historia fuera. Bueno, parece ser que España en ese momento abarcó tanto territorio que eso contribuyó a que, por ejemplo, la isla de Santo Domingo tuviera una decadencia muy fuerte en los siglos XVII y XVIII. Y además que España de alguna manera se desligara de la isla. ¿No tiene España una especie de deuda con la isla de Santo Domingo? España está en deuda, bueno. Como que yo creo que el España... territorio firme atrajo mucho la fuerza española, toda la fuerza española, y la conquista y las riquezas del sur opacaron lo que podía ser, lo que daban las islas, y eso se quedó un poco, o sea, la primacía se quedó en segundo lugar. Sí, porque hubo un elemento importante. La llegada de Diego Velázquez a Cuba, y aquí, de nuevo, la geografía. Cuando se descubre el río Mississippi y la corriente del Golfo, ¿cuál es la isla que cierra el acceso al estrecho? La isla de Cuba. Entonces Cuba, con Diego Velázquez, que bueno, Diego Velázquez era el cuñado de Inés de Suárez, que es la esposa que obligan a Hernán Cortés a casarse con ella. Entonces, Diego Velázquez es quien financia a Cortés, y Cortés se queda por allá, por México, y se casa con la Malinche. Incluso se le acusa luego de que posiblemente le había matado a Inés de Suárez, pero después se comprueba que no fue él. Pero el hecho es que ante las riquezas que había en México, y estando Cuba donde estaba ubicada, la isla de Santo Domingo deja de ocupar ese lugar importante. Pero si miramos el mapa, y fíjense allá, la isla de Santo Domingo tiene algo que en el determinismo geográfico de la geopolítica es fundamental. Tiene una salida inmediatamente por la bahía de Samaná a todo lo que es el Atlántico. Pero también la isla de Santo Domingo tiene más terreno fértil que la isla de Cuba. Los ríos de Cuba son más cortos. Cuba no tiene la riqueza mineral que sí tiene la isla de Santo Domingo. Yo creo que todavía nosotros no resaltamos que nosotros tenemos la variedad microclimática de un continente. A mí me ha tocado estar a -2 grados bajo cero en la cordillera central, cerca del Pico Duarte, y me ha tocado estar a 0 grados en Valle Nuevo, en la zona de Villa Pajón, pero me voy al lado del lago Enriquillo y tengo la antítesis del lago Titicaca. Es decir, esa isla tiene una biodiversidad que no la tienen. De hecho, el primer informe que hace Porter, que es el enviado del presidente Tyler sobre Santo Domingo, dice, pero es que esta isla es muy rica. Y todavía, embajador, tenemos la mina de oro a cielo abierta, de las más grandes del mundo. Somos grandes exportadores de oro, no solamente de níquel. Y nosotros, luego, después de ese abandono de España, le podemos reclamar a España también
que somos la única ex colonia que luego pide ser anexada otra vez. Bueno, fuimos 3 veces españoles, no 2 veces, sino 3, porque la primera vez con la conquista, pero la segunda vez es después del Tratado de Basilea, cuando España cede la parte oriental a Francia, le cede toda la isla a Francia. Sin embargo, los criollos, ya los que estaban asentados en la parte oriental, resisten esa cesión, y entonces hasta derrotan al general Ferrán francés cuando va a tomar posesión de la parte oriental, y se proclaman de nuevo españoles. Pero viene entonces lo que se llama la España boba. La batalla de Palo Hincado, que ahí estaba un jovencito. Bueno, ahí fue que venció a Ferrán en Palo Hincado, pero después volvió a caer en nada. España no podía ocuparse de la isla, estaba demasiado ocupada, demasiado tierra había abarcado. Había un tema de cotilleo, embajador, algo que yo aprendí cuando vine aquí. Aquí estaba en el cotilleo de María Luisa de Parma, de que si Enrique IV estaba atendiendo los relojes o si Godoy estaba dando la vuelta con la esposa. Entonces aquí estaban en otra cosa, porque es tan tal que el Tratado de Basilea de 1795 es Godoy, el valido Godoy, quien dice, démosle la isla entera, ahora denme la Vascongada. Eso es un tema que no se dice aquí en España. Sí, pero que no se dice de forma tal que la gente lo conozca. Los restos de Colón que estaban allá se llevaron a Cuba, una parte de los restos, porque luego se descubrió que quedaban parte de los restos, pero eran decisiones que se tomaban aquí, porque el propio Carlos III, que es uno de los mejores reyes que ha tenido España, que no nació aquí, sino en Nápoles, Carlos III sabía, Carlos III nace en Madrid. Gracias por la corrección. Pero Carlos III estaba consciente de que su hijo Carlos no iba a ser un buen rey. Entonces, ahí viene el declive, porque Fernando VII acaba de embarrarla toda. Y entonces ahí nos dejan a nosotros en la España boba. Pero un asunto importante, cuando Duarte lo envían por aquí, por Europa, y cuando llega a Barcelona, que ve los fueros, cuando regresa, ¿qué sucede? Nosotros tenemos de un hijo de españoles ese proceso que nos lleva a una independencia. Es decir, el vínculo nuestro con España es un vínculo muy cercano. Y hay algo importante y después que usted viene mencionó. la tercera ocasión, después de la independencia, 17 años después, volvemos a anexarnos a España, una tercera vez, somos españoles por tercera vez. ¿A qué se debió ese hispanismo tan fuerte en la isla de Santo Domingo, en la parte oriental de Santo Domingo? Porque eso no ocurrió con ninguna de las otras naciones de Iberoamérica. Embajador, desde que llegaron los españoles a Santo Domingo, ininterrumpidamente estuvimos hasta el Tratado de Basilea formando parte de esa cosmovisión española. Y el arraigo con el español es tan tal, y esto hay que resaltarlo. Yo que he ido a Puerto Rico varias veces, la guerra hispanoamericana no ha podido a los puertorriqueños cambiarle el programa que le instalaron en base a el idioma español y el cristianismo, y eso es fundamental, la cultura, y eso luego de varias discusiones con mi maestro aquí al frente, don Manolo, yo siempre le decía, don Manolo, Zbigniew Brzezinski dice que en geopolítica hay 4 bases fundamentales: poder económico, poder militar, poder tecnológico y poder cultural. Y don Manolo me dijo un día, no, mi hijo, el mayor poder es el cultural. España dejó unas simientes allí de cultura que la gente se sentía identificado. Y luego pasó lo mismo en México, y pasó lo mismo en Perú y en Colombia y en todas partes. Y sin embargo no hubo esa filialidad que hubo en Santo Domingo. Pero recuerde usted que en el caso de Perú, los realistas se mantuvieron por un buen tiempo. Bolívar tuvo problemas con los realistas. Y el propio Bolívar jugaba con Fernando VII aquí. Un asunto es que Sebastián de Miranda, que fue el gran precursor, pero estuvo en la batalla de Bailén,
estuvo en Pensacola con Gálvez. Un asunto no es, eran los grandes conquistadores, libertadores también no eran de ascendencia española. por eso le Bolívar digo, no lo era, Duarte no lo era, por eso le Martí digo, no lo era. por eso le digo, pero gran parte de esa población, y usted lo va a ver, y se lo digo por recorridos de campo que he hecho, las leyes de India protegían más incluso a los nativos que las que socaron los criollos luego. Hasta el año 1950, yo sé de un país en Sudamérica que la mayoría de la población es aborigen y no podían acercarse al Palacio Presidencial. Pero hay un legado que luego usted lo va a ver reflejado cuando el propio Trujillo rescata, como Manuel Arturo Peñavalle, todo ese hispanismo, que es algo que vuelve y se rescata en la era de Trujillo. Incluso el trabajo que usted conoce muy bien, ya Michel, el de la Isla Tortuga, de Manuel Arturo Peñavalle, que quien lo prologa es el abuelo de José María Aznar, que era el embajador español allá. Eso es una forma de la línea política trujillista basada en el hispanismo. Y no había algo también de reafirmación hispana como negación de los africanos y de los haitianos. Sí, porque la carta de Peñavalle a Jorge Mañax así lo indica. Somos un pueblo contradictorio, como lo es España. Pero, ¿y qué dicen los estudios de ADN dominicano? ¿Qué porcentaje de africano y de español tenemos nosotros? Nosotros mayormente tenemos un porcentaje español, pero es mezcla de Medio Oriente, lo que la gente llama árabe, pero no necesariamente son los mismos. Nosotros le llamábamos turco. Pero en la parte negra no es lo mismo ser de Benín que ser del Dahomey, la zona de que sean negros mandingo. De hecho, en Santo Domingo hay una zona en la parte oriental que se llama mandinga. Los mandingos eran negros que nadie los quería porque se sublevaban con facilidad. Los negros más preferidos eran los guineanos. Y sí, los guineanos eran los más. Pero nosotros tenemos entre los negros tenemos mucha diversidad. Pero hay un alto porcentaje negro, porque en Santo Domingo se dio lo siguiente, y es que ese periodo que el embajador llamó de la España boba, todo el mundo era pobre, y eso permitió también más laxitud en cuanto a las relaciones entre personas de distintos sexos. Y ni siquiera Estados Unidos, embajador, se salvó de eso. Porque Thomas Jefferson, que fue anti-independencia de Haití, que decía que era un mal ejemplo, claro que era un los mal hijos ejemplo, eran como una negra que lo tenía. Ante ese llamado al Homo erectus de esa fémina mulata de nalgas esteatopígicas, no hay nada que aguantara ni al macho íbero, ni al francés, porque hasta una figura icónica de la literatura francesa, que es Dumas, ¿verdad, profesor? Era hijo de una mulata. Es decir, que no hay manera de que no tengamos pero negro. El componente racista estuvo muy presente, porque al fin de cuentas Estados Unidos duró medio siglo para reconocer la independencia de Haití. Pero yo creo que era por lo que tú dices, que dice Jefferson, era un mal ejemplo, porque ellos tenían un problema grave adentro con la esclavitud que está en todo su esplendor en Estados Unidos. Además que los negros en Estados Unidos, en su independencia, señores, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el negro es un bien semoviente. Un bien semoviente era una sémila, una mula, un caballo. Así era que estaba en la Declaración de Independencia. Bueno, finalmente, Iván, no tiene el dominicano que buscar una reconciliación entre su pasado. Por un lado, obviamente, nosotros tuvimos la riqueza de la cultura hispánica, tenemos la lengua, que es fundamental en todas las culturas, y hay una historia muy fuerte de vínculo con España. Pero no debemos alguna vez reestudiar la historia y reconocer lo que tenemos de africano, porque yo siento que no lo reconocemos. Yo siempre me identifico como mulato. Con eso no tengo inconvenientes. Y creo que lo que busca este trabajo, y por eso resalto mucho la figura de Juan Garrido, y en mi caso que fui monaguillo y que anduve en muchos batalles y campos,
algo que a mí siempre me llamó la atención, porque de joven comencé a viajar por Estados Unidos y por el sur, y notaba que en una iglesia, aunque fuese protestante, no había diversidad racial. El negro iba a la iglesia de los negros, el blanco iba a la iglesia de los blancos, pero como monaguillo yo veía que en la iglesia católica iba todo el mundo. ¿Que en la iglesia? Católica iba todo el mundo. Es decir, en las iglesias católicas va el rico, va el pobre, distinto a lo que sí yo veía en Estados Unidos. Ahora, nosotros, y esto es importante, debemos reconciliarnos. Yo me crié con haitianos, porque yo soy de Batey. De hecho, yo empecé a crecer y tengo mi anclaje. Y don Manolo incluso ha estado conmigo en el Batey Cojobal. Y para mí es normal. Ahora, muchos dominicanos reniegan de su pasado negro, pero también tienen el apellido Sánchez, tienen el apellido Pérez, y una demostración de la presencia española en América y de que ellos tienen algo de España es su propio apellido. Lo que hay que hacer es conciliarnos con el pasado. Yo creo que en un mundo que nos avisora muchas dificultades, con un mundo asiático, con más emergencia, donde el mundo occidental sí pudo crear elementos de derechos humanos, tuvo una revolución francesa que tuvo un elemento fundamental, y es la inclusión de la mujer. Y eso lo hizo el mundo occidental. Entonces yo creo que en vez de quitar puentes, este tipo de trabajos es para crear puentes para un mundo occidental, que si no tenemos presente todos esos elementos que nos unen más que dividirnos, nos van a comer y no va a ser con papas. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a Iván Gatón. Por su exposición y también por habernos traído este primer cómic de esa serie que piensa de publicar sobre las supermaravillas de la Primada de América. Muchísimas gracias al profesor, escritor, sociólogo, abogado originalmente, como ustedes oyeron cuando se leyó su... Así que, amigos míos, vayan todos, por una vez voy a recomendar un libro que no es el mío, a comprar el cómic de Iván Gatón. Además, viene bien para la gente que, pues que no le gusta leer, la verdad. Dice, bueno, pues no me gusta, no tengo tiempo, ¿no? Y hay gente que le gustan más los cómics. A mí de niño me gustaban mucho los cómics. Y encima tiene mapas, ilustraciones, algo muy fácil de aprender. Así que, libro de Iván Gatón. Sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Reventar a like, que suba este canal como la espuma. Este año vamos a llegar a 100.000 suscriptores y a 200.000. ¡Joder! Bueno, a 100.000 no, pero a 100.000... si todos apoyamos de una, seguro. Hasta la próxima.